Bienvenidos a la escuela dominical Lluvia Bendiciones. Hoy les vamos a contar la historia de cuando Israel atraviesa el río Jordán. Y después que los espías informaron a Josué, él les dijo al pueblo que se prepararan porque en 3 días iban a entrar a Canaán, que pasarían el río Jordán. Así que tenían que santificarse y el pueblo estaba pero feliz porque por fin después de tantos años entrarían a Canaán y el pueblo se santificó y ellos partieron de Sitín a la orilla del río Jordán. Y estando ya en la orilla del río, y pasaron los 3 días que ellos estaban acampando ahí, Josué le dijo a los levitas que tomaran el arca del pacto y que se pusieran enfrente del pueblo, que se detuvieran a la orilla del río. Y Josué vino y le dijo al pueblo: ha llegado el momento y ustedes verán todas las maravillas que hace Dios, cómo Él nos va a hacer atravesar a nosotros el río Jordán en seco, así como lo hicimos hace años por el Mar Rojo. Y sabrán que Dios nos protegerá y que está con nosotros y hará que todos los pueblos enemigos caigan y sean derrotados. Y así el pueblo comenzó a ver el milagro del Señor. Josué también le dijo a los levitas que empezaran a caminar y a pasar el río Jordán, que también estaba desbordado porque estaban en la época de lluvias. Entonces, cuando los levitas tocaron la orilla del río, se levantó un muro de agua y el pueblo estaba listo ya para atravesar el río. Entonces Josué les dio 2 indicaciones más. La primera, que no podían acercarse al arca porque tenían que tener por lo menos 1 kilómetro de distancia. Y la segunda era que tenían que escoger cada una persona de cada tribu, y estos hombres tomarían una piedra del río y la llevarían hasta el otro lado, y así el pueblo comenzó a atravesar en seco el río Jordán. Y atravesaron los hombres, los que representaban a cada una de las tribus, y ellos tomaron una piedra cada uno para poder llevarla al otro lado, y así se fueron hasta la otra orilla del río. Y también las mujeres, los niños, los animales con ellos venían, y rápidamente ellos querían llegar hasta el otro lado porque se les había abierto el río. Y eran casi todas las tribus, pero la tribu de Gad y la tribu de Rubén y media tribu de Manasés se iban a quedar viviendo al otro lado del río Jordán. Ellos no atravesarían el río ni vivirían de este otro lado. Pero les dijo Josué a todos los guerreros de esas 2 tribus y media que tenían que ayudar a sus hermanos cuando ellos iban a enfrentar las batallas ante Jericó y los demás pueblos. Y los guerreros de la tribu de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés atravesarían también el río con los demás hermanos de ellos, y estaban ya llegando del otro lado del río. Josué le indicó a los levitas que no se movieran de ahí hasta que todo el pueblo hubiera pasado al otro lado del río. Y cuando todos pasaron con Josué, Josué vino y le indicó a los levitas que pasaran ellos también. Y entonces volvió el río a su normalidad. Y cuando ya todos estaban del otro lado del río, Josué comenzó a acomodar las piedras. Él las fue poniendo una sobre la otra. Y cuando ya se las habían traído todas, él las acomodaba y les dijo al pueblo: de ahora en adelante, cuando sus hijos o sus nietos pregunten por qué de estas piedras, ustedes explicarán todas las maravillas que hizo Dios con nosotros al permitirnos atravesar el río Jordán. Entonces Dios
hizo que el pueblo de Israel fuera un pueblo obediente a Josué, que lo respetaran tal como lo habían hecho con Moisés. Y así, en el mes primero, el día 10, el pueblo de Israel atravesó el río Jordán en seco y acamparon en Gilgal, que está al otro lado de Jericó. Saben, niños, Dios solo le pedía a su pueblo que fueran obedientes a Él. Hoy también nos dice a nosotros que seamos obedientes a su palabra. Él va a estar siempre con nosotros, cumpliendo sus promesas, como estaba con Josué y con todo su pueblo de Israel. Esta es la historia de cuando Israel atraviesa el río Jordán. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.